silenciarlo, invisibilizarlo, pero no es así porque las estadísticas muestran que desafortunadamente cada vez más hay personas que lo intentan y desafortunadamente todavía más. Me temo que muchas lo llegan a conseguir. En todo un proceso en el que primero se da una ideación, la creencia de que es una única y exclusiva solución a los problemas de cada persona, de la persona que está inmersa en ese proceso. Primero se da la ideación, el pensamiento y la consideración de que arrebatándose la propia vida solucionará sus problemas y huirá de una realidad mental, por decirlo así, una realidad que se representa mentalmente como insoportable por la propia persona. Y después se pasa ya a la consideración de un plan, de una elaboración de un plan, de cómo llevarlo a cabo, que es subir en riesgo y subir en gravedad, por supuesto, de la ideación pasar a la consideración de cómo llevarlo a cabo, de planificar y elaborar un plan minucioso para hacerlo, pues evidentemente genera pues mayor riesgo. Después la consumación del acto o no, en función de los recursos que tenga la persona y de los métodos, evidentemente, que use, ¿no? Es un problema, yo creo que de gravedad, que está en auge, que corresponde a todas las edades, ¿no? Y que, en mi opinión, como psicólogo y a nivel de trastorno mental, yo creo que tiene una base psicopatológica latente, subyace de una conducta, como decía, antinatural, algún problema que puede ser subclínico incluso, un funcionamiento subclínico que tiene una base de un episodio de depresión mayor, en el contexto probablemente de un funcionamiento bipolar, subclínico a veces, o no identificado o no tratado, en población no clínica, con unas ideas distorsionadas que mantienen esa ideación y además llevan al siguiente paso de elaborar un plan para llevarlo a cabo, ideas distorsionadas en las que la creencia de que no hay esperanza para solucionar un problema o varios problemas que rodean la vida de la persona o una crisis. Y también el percibirse distorsionadamente y erróneamente como una carga para los demás por sus propios problemas, etc. Y, como decía, una base psicopatológica en función a unas distorsiones cognitivas en las que se percibe también un futuro desolador, por decirlo así, un futuro negativo y por lo tanto una sensación de amenaza probablemente constante. En ese contexto la persona lleva a tener una presencia de ideación suicida, es decir, la consideración de una única y exclusiva salida al problema, que representa la máxima evitación, ¿no? Huir de la vida arrebatándosela con una autoviolencia hacia sí misma, ¿no? Y se supone que hay, como decía, una base psicopatológica de síntomas de depresión mayor, con una voluntad más o menos fuerte para poderlo llevar a cabo. Es muy frecuente en casos de población clínica que estén tratando un episodio de depresión mayor en el contexto, ¿no?, de bipolaridad, con una personalidad más desinhibida, por decirlo así, o con falta de autocontrol y regulación de emociones, de malestar, por decirlo así, ¿no? Que después de tomar psicofármacos y empezar a mejorar a nivel volitivo, a nivel de energía, esos psicofármacos que dan energía y que dan más desarrollo de la capacidad de voluntad para llevar a cabo acciones, como mejoran solo aquí y no se tratan las cogniciones depresivas, por decirlo así, o esa ideación suicida, esa interpretación tan catastrófica y tan amenazante de la realidad, en la que no se han tratado a nivel de psicoterapia, ¿no?, por decirlo así, con la conversación y el diálogo terapéutico, las distorsiones cognitivas asociadas en la dirección del suicidio, de esa única puerta de salida a sus problemas, pues que ante la energía se lleven a cabo los suicidios consumados y por lo tanto quedan perplejas muchas personas que los conocían porque empezaban a mejorar, como suelen informar, ¿no?, cuando comentan algún caso desafortunado de este tipo. Es evidente que, en mi opinión, hay una base de psicopatología clara, latente, que no se ha podido identificar, a veces invisibilizada, ¿no? En casos de mayor edad
se eclipsan por otras afecciones médicas, ¿no?, que hay presentes y que hacen que la depresión, que también tiene otras características, ¿no?, pues se eclipse y no se vea, ¿no?, porque hay afecciones médicas, hay dificultades, hay a veces déficits sensoriales, ¿no?, que se asocian a discapacidad. En definitiva, la persona parece ser que está atravesando un momento difícil de su vida en el que no se acaba de adaptar. Y hay una base de depresión mayor con una tríada cognitiva de la depresión en la que se percibe en negativo a sí misma, se percibe como una percepción de carga para los demás, además de una desesperanza para poder solucionar los problemas, con una marcada también en algunos casos sensación de amenaza. La incontrolabilidad que alimenta la ansiedad y la desesperanza que da fuego a la depresión, por decirlo así, hacen que se genere un caldo de cultivo para tener la ideación suicida y también para elaborar un plan para llevar a cabo la consumación de ese acto tan, como decía, antinatural, ¿no? Distorsiones cognitivas que hacen que también tengan un sentimiento desproporcionado de culpa, de excesiva responsabilidad y sobre todo asociado a todo lo negativo que ocurre a su alrededor. La percepción de ser una carga para los demás, de verse a sí mismo como una persona negativa, la desesperanza para poder solucionar esos pequeños problemas que se acumulan y para la persona tiene una subjetividad de que son graves problemas, junto con la sensación de amenaza. Probablemente hay otros factores que pudiesen también determinar el riesgo, ¿no? Pero ya el pasar de la ideación a la elaboración de un plan y en ese contexto de un funcionamiento subclínico a veces o de psicopatología, que en mi opinión siempre debe haberla, ¿no?, para llevar a cabo una conducta tan antinatural, ¿no? La persona se ve que a sí misma como incapaz de poder solucionar esos problemas, además se ve a sí misma como negativa, se culpa de todo lo que sucede a su alrededor de una manera desproporcionada, de una manera que roza para mí lo delirante, un delirio de catastrofismo en algunos casos, ¿no?, en que ya ven que todo va a ir mal, que anticipan, no viven en el presente, no disfrutan del presente, sino que tienen una serie de emociones negativas, melancolía, tristeza, enfado, a veces rabia que se transforma en más tristeza, ¿no?, en algunos casos, ¿no? Y en ese contexto de distorsiones cognitivas, con desesperanza, con sensación de amenaza constante, una percepción hacia sí mismos negativa, ¿no?, en la que se autorreprochan constantemente, en la que sienten un intenso sentimiento de culpa y una marcada y desproporcionada responsabilidad por las cosas negativas que suceden en su entorno, en esa base psicopatológica, si hay consumo de drogas también o abuso de drogas, algún trauma emocional no resuelto, contrariedades, distorsiones cognitivas que no se tratan, emociones negativas, un repertorio de emociones negativas. Puede haber otros factores de estrés asociados como problemas económicos, paro, no tener trabajo, desempleo, una depresión mayor, como decía, un episodio depresivo mayor, en el contexto de una bipolaridad, aunque sea un funcionamiento subclínico, o en muchos casos una psicosis, también con una serie de síntomas residuales o una fase, digamos, activa de la enfermedad en la que se pueden cometer acciones que no son muy naturales como el suicidio, sobre todo cuando se entra en el cuadro o cuando se sale, y en el contexto de una bipolaridad, etcétera, con una personalidad desinhibida o que más bien no tiene el control de las emociones, de los impulsos, ¿no? En todo ese contexto, con enfermedades médicas, y hablamos de personas de avanzada edad en que, digamos, esas enfermedades eclipsan y dificultan la identificación de un episodio de depresión mayor o de un trastorno determinado como la bipolaridad u otros, pues en ese contexto podemos decir que se da la conducta suicida y por lo tanto que en ese fenómeno desafortunado que presenciamos y que está documentado y que parece que va en auge y es un grave problema,
hay una base psicopatológica, ni que sea subclínica, y esta es la perspectiva, por supuesto, de la psicología. ¿Se podría, digamos, prevenir? Por supuesto que sí. Un mensaje esperanzador, ¿no? La persona que esté pasando por una crisis, es bueno que también tenga conciencia de que esto es así, ¿no? Que no se avergüence por ello, que se acepte, que digamos que la valoración que haga de sí misma no vaya en función del resultado que esté teniendo, que se permita también estar en crisis, que se permita descansar, no rendir, como quizá lo haría antes, ¿no? Que se permita también no disfrutar con actividades con las que antes sí disfrutaba y que, por supuesto, no interprete las cosas de una manera tan negativa hacia sí misma, ¿no? Porque muchas veces ni se perdonan el hecho de no poder disfrutar con cosas que antes sí que lo hacía, ¿no? O de no llamar o disfrutar o sentir las emociones de una manera intensa, los sentimientos, ¿no? Y eso hace que también tengan unas interpretaciones hacia sí mismos en las que se culpan, en las que sienten una excesiva responsabilidad y se sienten que son una sobrecarga, una carga para los demás, para su entorno familiar, social, comunitario incluso, ¿no? En este contexto de psicopatología en la que la presencia de distorsiones cognitivas, la tríada cognitiva de la depresión, pero más hacia el mismo sujeto, ¿no? Hacia sí mismo, con esa percepción negativa, y con esa sensación de amenaza constante, de ver un mundo hostil, ¿no? Con la presencia o no de afecciones médicas que pudiesen todavía dificultar más, ¿no? La adaptación de la persona. Digamos que el suicidio es un fenómeno del que subyacen para mí síntomas, síndromes o trastornos identificados, ¿no? Y por lo tanto un funcionamiento clínico de un cuadro psiquiátrico, trastorno mental, que no se está tratando debidamente. Quizá haya una parcialidad de tratamiento, solo la farmacoterapia, sin combinación de otros tratamientos que pueden ser muy interesantes para que haya un éxito, ¿no? En la resolución de esas contrariedades, de esas distorsiones y de ese malestar. Y sobre todo un mensaje de esperanza para la persona que lo esté pasando mal, porque a veces los estados mentales, la persona los interpreta como la representación más fidedigna de la realidad, cuando no es así. Un estado mental de depresión mayor es un estado mental en el que todo se percibe como tendencia negativo, ¿no? En la que hay una desesperanza muy marcada, en la que hay unas interpretaciones negativas hacia sí mismos, hacia la propia persona e incluso hacia las intenciones de los demás a veces, o hacia un mundo que lo perciben como injusto, o como amenazante, o como desesperanzador por falta de apoyos que muchas veces están, pero en ese estado mental la persona no los puede percibir, ¿no? Las distorsiones cognitivas yo creo que se pueden tratar siempre y cuando la persona vaya a un tratamiento y muestre compromiso, ¿no? Es decir, cumplir con una serie de actividades que hay que hacer entre sesiones, experimentar, tener una cierta apertura a hacer una serie de actividades que a veces no resultan cómodas, pero que pueden generar unos cambios estructurales fuertes si se repiten, por supuesto, y si hay tenacidad y compromiso, ¿no? De todo se sale de esa sensación subjetiva de que estás atravesando una tormenta que parece que es crónica o tú le das ese significado de amenaza, de desesperanza. Esa tormenta pasa y por supuesto esto es así. Lo bueno pasa desafortunadamente también y lo malo también pasa. Tiene fecha de caducidad. Muchas veces hay que aprender a poder afrontar también las situaciones más adversas y que generan más malestar. Ánimo.